aquí en México, ya tiene más de 13 años, o no, ¿cuántos años? 3 años en México, sí. Pero antes estuvo en Sudamérica, en Argentina, Sí. ¿sí? Trabajando como misionero de la iglesia coreana, y bueno, él habla el español muy bien, nomás que dice que es un coreano que habla el español como argentino. Y la presencia de nuestro hermano, además de que el Señor le ha traído para bendecirnos en esta mañana con la palabra, él ha venido también el día de ayer a nuestra reunión de consistorio y hemos estado platicando, porque bueno, no somos ajenos a los acontecimientos de la sociedad que nos rodea. Sabemos que hasta el momento han llegado cerca de 8,000 coreanos a trabajar en diferentes empresas para la Kia, y esperamos que para el próximo año haya más de 20,000 coreanos viviendo entre nosotros aquí en Monterrey. Y como consistorio estamos buscando la voluntad de Dios de cómo esto puede ser un área de oportunidad para que la iglesia pueda hacer bendición a esta comunidad, ya que nos platicaba ayer el doctor, más del 80% o el 80% de los que vienen son presbiterianos. Son nuestros hermanos en la fe, son nuestros hermanos en Cristo, son nuestros hermanos en la doctrina reformada, y queremos analizar qué oportunidades tenemos como iglesia para poder que ellos quieran pues inculturizarse con nosotros, ser parte de nuestra comunidad, no solo como en México, en Monterrey, sino también en la iglesia. Y en esta mañana quiero dejarle el espacio a mi hermano Insi, al doctor Insi Rock, maestro del Seminario Teológico Presbiteriano de México, maestro de dogmática, maestro de misionología, para que comparta la palabra de Dios con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bien. El pastor José me presentó muy bien en una forma muy hermosa. Mi nombre es Insi Hong. Hong es mi apellido. Yo vengo de Corea. Tengo varios libros publicados en español. Entonces, en contratapa introduce sobre el autor con mi nombre, Insi Hong, un nombre bastante raro, ¿no? Para este contexto. Y ahí dice, Insi Hong, me presenta siempre el libro, Insi Hong, coreano de nacimiento, pero con alma latina. Yo soy un coreano, sí, indudablemente yo mantengo el trasfondo cultural, histórico, todo biológico, y todo es de origen coreano, pero yo me considero a mí mismo como un latinoamericano. Yo no digo soy un argentino, un mexicano o peruano o paraguayo, porque según mi historia yo recorrí por todos los países durante estos 40 años. Viví varios años en Paraguay, en Argentina. Después me pasé a vivir Costa Rica. De Costa Rica pasé a vivir 4 años enseñando la teología en Cuba. Ahora está muy abierto, pero cuando me fui estaba todavía muy cerrado. Y viví en Corea y ahora estoy viviendo en México. O sea, en Chile también viví durante 4 años. O sea, tengo mucha historia de ser inmigrante por todos los países latinoamericanos. Por eso yo me considero a mí mismo como un latinoamericano, con la ciudadanía celestial. Sí, así que me puede considerar. Muchas veces yo digo a los jóvenes, cuando hago una conferencia para los jóvenes de 20 años, 30 años, la primera pregunta que le hago a los jóvenes: ¿quién vivió en América Latina más que yo entre ustedes? Nadie dice. Y entonces la pregunta es muy rara, y un coreano dice, y ellos nacieron acá. ¿Y cuántos años tiene? 26 años. Bueno, yo viví 41 años. Y soy uno de los latinoamericanos que estoy viviendo en México, y tengo mi español muy contaminado por los argentinos. Yo estaba muy orgulloso de hablar español castellano como un porteño cuando vivía en Argentina. No me di cuenta
Después de haber salido de Argentina, comencé a recorrer a Cuba o Costa Rica y México. Yo no sabía que los argentinos eran tan odiados por los latinoamericanos. Y entonces traté de cambiar mi acento y resultó que mi acento resultó algo todo mezclado y no se sabe de dónde es eso español. Todavía se me queda algún acento argentino, pero estoy queriendo adaptarme, o sea, tomar otro corriente y mexicano también. Aprende órale, aprende en México. Toda la cosa dice órale. Otra expresión bastante rara, extraña para mí fue esto. Hice un trabajo, hice una clase, una conferencia. Un muchacho me dice, pastor, profesor, qué padre está. Pues yo dije, ¿qué padre? ¿Qué tiene que ver mi conferencia con el padre? Si no habla nada de padre ni de madre. Me dice que está muy padre, padrísimo. No entiende. Eso está bien, hermoso, ¿no? Estoy aprendiendo las expresiones propiamente mexicanas. Pero tengo muchas dificultades y mucho conflicto porque ustedes saben que aunque hablamos el mismo idioma castellano, pero una palabra tiene otro sentido en Argentina y acá en otro sentido. Y a veces me caen muchos problemas. Yo pronuncié una palabra y eso ofendió a la congregación. Sin ningún sentido yo dije, pero esa palabra tiene mal connotación. Sí, connotación mala en México. Estoy aprendiendo. Me siento muy honrado y muy feliz y alegre estar compartiendo con ustedes esta mañana la palabra de nuestro Dios. El sermón de hoy se basaría en cuanto a la eclesiología. Yo quiero tratar a partir del texto de esta mañana para hablar qué es la iglesia. A lo mejor sería un concepto muy básico, una predicación que ya sabemos todo. Pero sin embargo, este concepto de la iglesia, o sea, una perspectiva eclesiológica, es fundamental para nosotros, porque queremos hablar otra vez acerca de qué es la iglesia, porque estamos pasando la iglesia en una etapa muy, pero muy crítica. A pesar de que nosotros siempre estamos dentro de la iglesia, no sentimos la crisis que estamos sufriendo afuera. ¿Por qué? Yo tengo todo amigo cristiano y estoy siempre dentro del ámbito eclesiástico, no tengo mucho contacto con otra gente que está fuera de la iglesia. A mí me parece que todos son cristianos, porque viene toda la iglesia y veo muchos hermanos y pienso que no pasa nada en la iglesia. Sin embargo, la iglesia, el cristianismo en sí está sufriendo. Sí, nosotros sí, por ahí y vemos alguna estadística, entonces damos enseguida la crisis que estamos pasando en la iglesia. Primero, ¿esa iglesia de dónde viene? De la pérdida de la credibilidad de la iglesia como una referencia. Mucha gente que está fuera de la iglesia no tiene credibilidad en la iglesia. Había un jesuita español, Rafael Aguirre, hace ya 30 años, más o menos 25, 30 años, escribió una obra muy interesante que hizo un libro que se trata de la investigación sobre la Iglesia Católica en España, hace casi 30 años. Él analizó la situación actual de la Iglesia Católica dentro de España y escribió ese libro de investigación. Se tituló su libro como así: La Iglesia Increíble.
O sea, el Rafael Aguirre está diciendo que la Iglesia Católica de España, a aquel tiempo, ya ha perdido la confianza de la gente. Él dice que el mayor, hace 30 años dijo, el mayor problema que enfrentaba la Iglesia Católica Española era la pérdida de la credibilidad de parte de la gente. Cuando leímos ese libro, bueno, eso es para la Iglesia Católica en España, no tiene nada que ver con nosotros. Hace 25 años hemos pensado así. Pero hay un problema. Y ese problema indicado por Rafael Aguirre hace 25, 30 años, estamos enfrentando nosotros mismos. La pérdida de la credibilidad. Hace 40 años que yo llegué a Paraguay, compré un auto usado de Volkswagen, un usado que tenía más de 10 años. Como ustedes saben que el que tiene el auto usado sabe muy bien, para usar auto usado, la condición indispensable es conocer taller mecánico honesto. Eso sabemos. Porque siempre tendríamos problemas si me voy a un taller, cualquier taller, y si el mecánico me dice, mira, esto está mal, y es 100.000 pesos. Yo no sé qué decir nada, porque no conozco nada. Y por eso para mí era indispensable encontrar un taller, un mecánico honesto. Me fui a un taller, otro, recorrí varios talleres mecánicos. Y por fin encontré un mecánico aparentemente muy bueno y muy honesto. A mí me explicaba y esto y tuve confianza. Casi iba a contratar. Por último le decía, mira hermano, mira Ince. Y yo hago todo, además, mira, yo soy católico. Hace 40 años. Con esa palabra no hice contra, no fui católico, no. Ser católico. Él decía que era católico. No me decía nada. Yo soy católico, pero no me dice nada. No me dice nada de su credibilidad. No me decía nada de su honestidad. Entonces, no voy a contratar. Me fui a otro taller y recorrí. Encontré otro mecánico aparentemente honesto y me dijo todo. Y yo le pregunté qué religión tenía. Me dijo adventista firme. Porque en aquel, hace 40 años, en Paraguay, ser adventista, a pesar de que esa iglesia es condenada por la iglesia histórica como un hereje, sin embargo, tenía esa fama de ser honesto. Si dice adventista, es una persona honesta, que no miente, que no engaña, no está, tenía esa fama. Yo le pregunto a nosotros mismos, si decimos somos presbiterianos, hoy en día, ¿qué connotación tendrá? Si la gente fuera de la iglesia, si me escucha que yo soy presbiteriano, ellos tendrán credibilidad, confianza en mí, solamente por decir que yo soy presbiteriano. Eso se relaciona con la credibilidad. Por eso hemos perdido, estamos hacia los consumidores. Nosotros, el empresario, si por el empresario quiere satisfacer
el gusto de la congregación. En lugar de transmitir el mensaje auténtico de la Biblia, el mensaje que Dios quiera transmitir a la congregación, aunque no le guste, pero el empresario no lo hace. A empresario le interesa la prosperidad nada más. O sea, le da el mensaje al gusto de la congregación. Eso yo como profesor, yo lo denomino, o el nombre es McDonaldización del mensaje. McDonald's, hamburguesa, es rico, es atractivo y se puede consumir fácilmente. Además, es comparando con otro más barato y puede tomar Coca-Cola presionando sin ninguna limitación. McDonaldización del mensaje. La iglesia aparece como una empresa prosperidad, empresa comercial. Tercera causa de la crisis que sufrimos la iglesia es que la iglesia está siendo cada vez más ignorada por la juventud. O sea, los jóvenes están saliendo de la iglesia. Es un gran problema. Mi iglesia coreana tuvo un crecimiento explosivo durante la década de 80 y 90 y llegamos hasta, la iglesia coreana llegamos a ser una de las más grandes de la iglesia. En el año 2000, entre 10 y mega iglesias más grandes del mundo, entre esas 10 iglesias, la iglesia coreana estaba 7 iglesias coreanas. Ahora más o menos 5 iglesias están dentro de 10 iglesias más grandes. Una iglesia que tiene más de 700,000 miembros. Yo vengo de una iglesia que tiene más o menos 120,000 miembros. Esta vez, en el otro mes, septiembre, viajo a Corea con los presidentes y secretarios de la asamblea de la iglesia mexicana. Y vamos a estar en una reunión de asamblea y vamos a estar visitando, teniendo una reunión con un pastor, o sea, que financió el viaje donde yo pertenezco. Y esa iglesia tiene 120,000 miembros. Pero el problema, aunque tenga muchos miembros, no hay muchos jóvenes. Ahora, aunque tenemos mucho crecimiento, mucho número de las iglesias, el porcentaje de los jóvenes universitarios que asisten a la iglesia actualmente es desesperante. Menos 3%. Bajo 3%. ¿Eso qué significa? Dentro de 20 o 30 años no tendremos. Ahora sí, tenemos mucho. Ahora tenemos el poder financiero, el poder de la gente, sabe ofrendar y todo eso. Porque todos son adultos. Pero si tenemos 3% nada más de los jóvenes que asisten universitarios, que asisten a la iglesia, dentro de cuando ellos tengan 40 o 50 años, cuando tengan más poder de todo de la vida, no estarían participando en la iglesia, tendríamos toda la iglesia se convertiría en campo de algodón. No da gracias. Como yo tengo cabeza, todo se vería nada más blanco. Dentro de 20, 30 es una crisis. La iglesia siendo cada vez más ignorada por la juventud. Esas son las iglesias, o sea, las causas de que estamos tenemos que están pasando la crisis. Entonces, queridos hermanos, ¿qué podemos hacer? Primeramente, ser la iglesia como Jesús quería. Tenemos que llegar a ser una iglesia que quería Jesús.
Hoy dice, este texto de esta mañana, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta confesión. O sea, Jesús está queriendo constituir, formar, edificar la iglesia como Él quiere, no como nosotros queremos. ¿Cuál sería la iglesia que quiere edificar Jesús? Cuando tenemos la crisis, cuando estamos pasando el momento crítico, la primera cosa que tenemos que hacer para superar la crisis es volver al fuente. Si tenemos una relación crítica matrimonial, ¿qué tenemos que hacer? Volver al momento en que nosotros, o sea, yo con mi esposa, hemos enamorado. O sea, volver al punto inicial cuando empezamos enamorándonos y decidimos a casarnos. Cada cosa, el momento crítico, es la ocasión para nosotros de volver otra vez al principio básico. A veces nosotros, si tenemos una relación mala matrimonial, bueno, ¿qué hago? Bueno, un día yo lo regalo un flor, le invito a cenar. Está bien eso también, pero con eso no soluciona el problema. Tenemos que revisar, rever otra vez el principio, el básico que hemos dejado. Por eso tenemos el problema de la crisis. La misma cosa sucede con la iglesia. Estamos pasando por la etapa crítica. Es el momento de rever otra vez nuestro principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la iglesia que quería Jesús? Y la iglesia que quería Jesús era una iglesia que se base en la confesión de fe en Dios Trino. Que la iglesia debe estar otra vez basada en la confesión de que Jesús es el Dios vivo, es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Una iglesia que manifieste la acción de Dios Padre, su poder creativo, para que podamos ser una nueva criatura en Dios Padre. Es una iglesia que confiesa, se deposita su fe en nuestro Dios Trino. Es una iglesia que cada día, en donde podamos ser recreados por Dios el Creador. Es una iglesia que confiesa la fe en Cristo, en Dios Trino. Es una iglesia que no se rige por la voluntad o la maniobra política humana de interés propio, sino que una iglesia que reflexiona seriamente la voluntad de Dios y que Dios sea el único rey. Tenemos que volver. Vamos a volver otra vez al caso de la iglesia coreana. De verdad estamos decreciendo. Año pasado y comparado este año más o menos, financieramente estamos decreciendo 15% en depresivo. Membresía ni hablar. Algunas mega iglesias sigue siendo grande, pero aparece un fenómeno de que las iglesias medianas están desapareciendo, está cerrando su puerta las iglesias medianas. Se observa una brecha entre iglesia pequeña, una iglesia pequeña que tiene 10 miembros, 20 miembros, que no es independiente, autosuficiente, y las iglesias que tienen más de 20.000 o 5.000, 10.000. Y está desapareciendo como en la sociedad, como la desaparición de la clase media. Está cerrando la iglesia media, de 300, 400 miembros, está desapareciendo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una de las razones
dentro de la iglesia desapareció. La iglesia ya no se rige por la voluntad de Dios, sino por algunas personas influyentes dentro de la iglesia. Es una verdad triste, queridos hermanos. No lleguemos a ese punto, que la iglesia se rige por algunas personas y en una forma política. Si sucede dentro de la iglesia, hermanos, estén seguros de que Dios se apartará de esa iglesia. La iglesia que quería Jesús era una iglesia que solamente se rige por la voluntad de nuestro Dios. Vamos a formar, vamos a hacer otra de volver a ser esa iglesia, hermanos. La voluntad, el Dios sea único dueño, único Señor de nuestra iglesia. Amén. Entonces esa iglesia sería una iglesia que quiere Jesús. Otro, debemos ser una iglesia que continúa la labor de Dios Hijo Jesús. Una iglesia que tenemos. Jesús quería una iglesia que siga el camino de Jesús, reflexionando seriamente acerca de las palabras de Jesús, la enseñanza y la vida del mismo nuestro Señor Jesucristo. Queremos una iglesia que es conducida por la iluminación de Dios Espíritu Santo. Una iglesia que no queda influido por el espíritu de la época y por el estilo de la vida del tiempo, sino que busca siempre la guía del Espíritu Santo y sea renovada constantemente por el Espíritu Santo. Tenemos una tentación de seguir el espíritu de la época, porque miren, suele resultar bien si seguimos como lo hace el mundo. Si predicamos el mensaje que quiere la gente, a lo mejor nuestra iglesia puede crecer. Yo cuando era joven, después de terminar mi universidad, me casé y yo trabajaba en una compañía, pero no ganaba muy bien, entonces no podía sostener la familia. Entonces empecé negocio, la tienda de ropa, la venta de ropa. ¿Usted cómo imagina que yo había tenido éxito o no? Sí, yo soy buen vendedor comercial, ¿no? Créanme. Hoy estoy triste. ¿No creen que yo pueda ser buen comercial? Sí, yo hablo muy bien, trato bien con la gente, siempre con una cara sonriente, y además dice que yo soy un coreano lindo. A ver, tenía toda la cualidad de ser buen vendedor comercial y empecé un negocio. En un año yo me fundí, o sea, fracasé y perdí todo el negocio. ¿Por qué? Era algún tipo lindo y hablaba bien, tenía de cualidad, pero ¿qué pasaba? Yo vendía la ropa, pero a mí no me gustaban las mujeres que ponga una ropa sin manga, porque se ve todo acá, y una camisa que es muy profundo, y falda, ¿cómo se dice falda? Mini falda, porque eso no me gustaba. Entonces me voy al mercado de mayorista y compraba todo cerrado y eso me gustaba. O sea, mire, yo vendía la mercadería que me gustaba. Ahí está el secreto de mi fracaso. Un comerciante no tiene que vender la mercadería que le gusta a él, sino a los consumidores. Aunque no me gusta esto, pero
pero yo tengo que vender si quiero ser exitoso en mi negocio, ¿no es cierto? Mira, eso es. La iglesia debe aparentar, no debe seguir el espíritu de la época para tener éxito en la prosperidad, aunque no crezcamos como esperábamos. Tenemos que seguir el camino de Dios. Tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu de la época. Queridos hermanos, seamos esta iglesia que confiesa su fe sólida en Jesús, en nuestro Dios Padre, en nuestro Hijo de Dios, Jesucristo, y el Dios Espíritu Santo. Segundo, seamos Jesús quería una iglesia como una comunidad. En el capítulo 10 de San Juan nosotros vemos un prototipo muy esencial de ser la iglesia. Y la iglesia debe ser una comunidad del compartimiento de la vida. Ya Jesús, en el capítulo 10 de San Juan decía, el buen pastor llama a las ovejas por su nombre y las ovejas reconocen la voz del pastor. Eso indudablemente están hablando de característica de ser comunidad. La comunidad, la primera condición de ser comunidad es conocernos. Si no conocemos ni nombre, no conocemos la voz, y eso no es una comunidad. Una comunidad es un organismo. Si una parte de nuestra comunidad tiene dolor, todo el cuerpo sufre. Esta vez, Pastor Josué, y ayer yo participé en la reunión del consistorio sobre alguna idea de ser la iglesia. El Pastor Josué, cuando estuvo en México, me dijo una idea vaga, así nomás, ¿no? Mira, en Monterrey dice, hay muchos coreanos. Yo dije, ¿cómo sabe? Yo sé, me dice, que van a venir 20,000 coreanos. Sí, ustedes dentro de poco van a ver muchos coreanos, aunque quieran o no. Muchos coreanos, 20, ahora más o menos está llegando 8,000, y a medida que viene más compañía, y se estima que se va a subir hasta 20,000 coreanos. Aquí usted tiene que estar bien preparado, la invasión. Así que él me habló sobre eso, que él me dice que la iglesia mexicana a lo mejor podemos servir a la comunidad coreana y podemos hacer una comunidad entre mexicana y coreana. Yo lo tomé como y eso me impactó muchísimo. Yo lo tomé como una voz de Dios que venía del cielo. Yo nunca pensaba de esta manera. Entonces el pastor me dice una idea así nomás. Yo dije enseguida, y eso me entusiasmé. Le dije, ¿por qué no hacemos eso? Él me dice, mira, la comunidad coreana, los inmigrantes que vienen a Monterrey por su trabajo, por algunos motivos, se sienten muy abandonados. Porque viene en un país que no sabe hablar nada y no conoce nada y no sabe dónde está hospital, ni escuela, ni si tiene algún problema y no sabe a dónde acudir. O sea, significa que no tienen amigos. Entonces la iglesia acá comenzó a preocuparse por eso. Entonces, en principio, ¿cómo podemos contribuir como mexicanos a los nuevos inmigrantes para que ellos se sientan como hermanos en una iglesia? Eso significa ser comunidad. La que Jesús quiere que su iglesia sea una comunidad donde podamos compartir toda la vida, sufrimiento, la alegría, la felicidad. Una comunidad
no como una organización, como una estructura, sino como un organismo vivo. Queridos hermanos, esta iglesia, yo creo, escuché que en 2017 cumple 100 años. Alabado sea Dios, toda gloria a Dios, porque nos mantuvo 100 años. No hay mucha iglesia que cumple 100 años, no solamente en México, sino en toda parte del mundo. En la mira de celebrar 100 años de la fundación de esta iglesia, ¿qué clase de iglesia ustedes plantean hacer? Debería plantear otra vez una iglesia como una comunidad. No solamente entre los mexicanos, con otros hermanos que vienen de otra parte del mundo, como nosotros los coreanos. A lo mejor podremos tener un choque cultural. Porque para los coreanos, por ejemplo, acá en México, en Argentina, y abrazamos, y el menor me toca mi cabeza así, hola pastor. Y eso es una ofensa para nosotros. El menor nunca tiene que tocar o sea, hay un respeto a los mayores, ¿no? El menor siempre a los mayores hay que saludar así. Por eso los coreanos no tienen panza. Hay un gran respeto a los mayores. Nunca el menor tiene que pasar la mano primero. El mayor tiene que pasar la mano, entonces, como respuesta, los menores siempre, mira, yo paso la mano así. El menor no tiene que ser así. El menor agacha, me agarra en dos manos mi mano. Mostrar el respeto. A lo mejor puede ser que tendremos ese choque cultural. Pero queridos hermanos, la comunidad, aunque haya conflicto, supera. Porque el espíritu que reina dentro de la comunidad es el amor. Mi hijo en la familia, aunque mucho menor que yo, me dice cualquier cosa, a veces se enoja conmigo, me dice mala palabra también, a veces no. Pero él sigue siendo mi hijo, porque yo le amo. Por eso, aunque falta el respeto hacia mí, lo supero. A veces tengo un conflicto con mis hijos, con mi esposa también, pero lo superamos todo, porque nos amamos. Queridos hermanos, la iglesia que aspira a ser usted debe ser una iglesia comunitaria, con toda la gente que llega a esta querida tierra. Por último, la iglesia que quería Jesús era una iglesia caminante y transformadora. Caminante, como una comunidad escatológica que espera la consumación de la historia en Dios, que pone la esperanza en Dios. A pesar de que tenemos muchos problemas, a veces desesperamos, quedamos decepcionados por algunas cosas, pero es una comunidad caminante. Por eso nunca sentimos desesperación. Depositamos nuestra confianza en nuestro Dios, porque en Dios tendremos el triunfo. Esperanzadora, una iglesia que da esperanza en Dios a la humanidad, una iglesia que no confía en los que nos da el mundo, sino toda la confianza viene de nuestro Dios. Es una iglesia caminante, que no se queda en el mundo, sino camina hacia Dios. Y debe ser una iglesia transformadora. Una iglesia busca y lucha para que este mundo en donde estamos viviendo sea un mundo mejor. La presencia de esta iglesia sea un factor transformador que cambie nuestra sociedad. La iglesia transformadora
cuando la iglesia cristiana entró en el imperio romano, transformó al imperio. Cuando una iglesia entra en una comunidad, en un barrio de alguna ciudad, ese barrio debe ser cambiado por la iglesia. Si se llenaba por los ladrones, drogadictos, con la presencia de la iglesia cristiana debe cambiar esa sociedad. La iglesia debe ser una iglesia transformadora. Esas son las iglesias que quería Jesús. En ese sentido, si nosotros llegamos a ser una iglesia auténtica, bíblica, basada en la confesión de fe, si llegamos a ser una iglesia comunitaria, si llegamos a ser la iglesia caminante y transformadora, entonces sucederá lo que dice la Biblia. El texto de esta mañana dice: si ustedes atan acá, se atarán en el cielo. Si desatan acá, se desatarán en el cielo. Es una canción que cantamos junto a la tierra y el cielo. Es una canción que se comunica entre la tierra y el cielo. Seamos nosotros una iglesia, como una canción de la tierra y el cielo. Muchas bendiciones de nuestro Dios sobre esta iglesia, sobre el pastor, sobre el consistorio, sobre todos los hermanos que están dentro de la iglesia y que trabajan y anhelan ser una iglesia que Jesús quería. Muchas bendiciones.